Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los principios útiles para el cuidado de un paciente que se encuentra al final de la vida. Para esto nos apoyamos en la Organización Mundial de la Salud y también la Asociación Europea de Atención Sanitaria de Cuidados Paliativos, la EAPC, que proponen basar la ética de la atención a los pacientes al final de la vida en un cierto número de principios, junto a los principios de beneficencia y no maleficencia que ya hemos venido hablando en los temas anteriores, ¿no? Y que se aplican a la relación de cuidado en general. Ahora, ciertos principios se aplican más específicamente al final de la vida, como por ejemplo el principio de autonomía. El principio de autonomía se refiere a que cada persona tiene derecho a tomar las decisiones que le conciernen y ante todo que puede aceptar o rechazar el tratamiento que se les ofrece. De este principio surge el deber de informar al paciente y obtener su consentimiento. Es un deber que se establece explícitamente en el Código de Ética. El siguiente principio que tenemos que tener en cuenta para un paciente que se encuentra al final de la vida es el principio de humanidad, en el cual se refiere a que cada persona es única en su destino y en su historia, como lo es en su ser orgánico. La Declaración Universal de Derechos Humanos, por su parte, afirma que el carácter inalienable de la dignidad de toda persona humana, en consecuencia, no es el daño somático o mental, no puede degradar nada de la dignidad de una persona al final de la vida. Pero a la inversa, que la concepción que la persona tiene de su dignidad debe de ser respetada. Se trata, por ejemplo, del respeto de la privacidad del paciente y de su familia. El siguiente principio es el principio de la proporción. El principio de proporción se refiere a que la terapia solo se justifica si su inicio y sus efectos son proporcionados en beneficio que el paciente obtendrá de ello. Al final de la vida, este principio permite evitar tratamientos de manera desproporcionada con la condición de paciente y para evitar lo que se sentiría como una terapia agresiva. Otro principio ético que tenemos que tener en cuenta es el principio de inutilidad. El principio de inutilidad se refiere a que una terapia no tiene sentido cuando no aporta ningún beneficio al paciente. Es entonces tan justificado detenerlo como lo habría sido no iniciarlo si la condición de paciente había sido desde el principio en lo que se convirtió. ¿A qué se refiere? Este principio se refiere a la dificultad que tenemos de suspender determinados tratamientos que mantienen al paciente, ¿no? Entonces, acá hay un aspecto de proyecto curativo, ¿no? Como por ejemplo la nutrición parenteral, los antibióticos, las transfusiones. Su aplicación es difícil fuera de una reflexión sólida y lúcida, personal y en equipo y que tiene en cuenta las palabras del paciente. El principio de justicia. La Organización Mundial de la Salud mantiene un principio final en la distribución de medio. Insiste en que en todo el mundo cada enfermo, al final de su vida, puede recibir los cuidados paliativos que necesita. Se trata de alentar a los gobiernos a promover acciones políticas a favor del alivio del dolor. Pero este principio también se aplica a la práctica médica individual. No es justo que todavía existan desigualdades en la distribución y en la calidad de los cuidados paliativos. El principio de justicia está estrechamente vinculado al de la solidaridad. Muy bien, a continuación, antes de dar el pase a mi compañera, me gustaría presentarles un video que podría tal vez ponernos un poquito más en contexto de lo que mis compañeras seguidamente nos van a explicar. El fin de vida es un problema social importante. De hecho, más allá de nuestras elecciones individuales existe una dimensión colectiva.
El final de la vida implica cuestiones éticas y de cohesión social y plantea la cuestión de evolución de la sociedad, las cuestiones demográficas y el progreso médico. Más allá de lo médico, también es una cuestión ciudadana. En 14 años, entre el 2002 y 2016, se han promulgado 3 leyes que fortalecieron los derechos de los pacientes. Una mirada a estos desarrollos. En esta ley hablas que toda persona tiene derecho a recibir cuidados destinados a aliviar su dolor. Esta ley nos explica claramente la prohibición de la implacabilidad terapéutica y de los derechos, ya que el título de esta ley es Ley sobre el fin de la vida y los derechos de los enfermos. El derecho de los pacientes a negarse a iniciar el tratamiento, a negarse a continuarlo si el enfermo lo considera excesivo. El hecho de tener una bomba y poder activar el analgésico uno mismo es una gran ganancia. La gente nunca tiene dolor. Esta ley del 2005 habla sobre la designación de una persona de confianza. La ley ha evolucionado desde el caso Humber, un joven tetrapléjico que exigía la muerte. Su madre y un médico se la posibilitaron. Desde el 2005 la ley permite a los médicos limitar o suspender tratamientos innecesarios con el acuerdo de un paciente o del ser querido, para administrar tratamientos analgésicos incluso si estos acortan la vida, siempre con un acuerdo. Finalmente, un adulto puede decidir su propia suerte, ¿no? Y confiarlo a un ser querido o a un médico. Cualquier persona, a través de directivas anticipadas, puede concretar sus elecciones en cuanto a su conducta terapéutica y escoger esto cuando se encuentra en el final de su vida y no pueda expresar su voluntad. Muy bien, esta ley del 2016 habla de que toda persona tiene derecho a tener un fin de vida digna y tranquila, ¿no? La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley sobre el final de la vida que establece el derecho a dormir a los enfermos terminales y refuerza los derechos de los pacientes, permitiéndoles rechazar por escrito cualquier esfuerzo terapéutico. Muy bien, hace 40 años las mujeres partían al extranjero para abortar. Hoy tenemos cada día eutanasias clandestinas o personas que pueden viajar a Suiza para poder beneficiarse de una ayuda activa para poder fallecer. Bien, tenemos que continuar con los ojos vendados, ¿no? O hacer algo.